Les damos la bienvenida a la presentación del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025, que cada 2 años publica la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y qué oportuno que aquí, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, a la que por supuesto agradecemos su acogida, podamos asistir a la presentación de un informe que analiza el estado de un derecho fundamental, recogido además en la Constitución española, en un acto organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en colaboración con la Archidiócesis de Valladolid y el aula de Teología de esta universidad. Un aula que precisamente es fruto de un acuerdo entre la institución académica y el Arzobispado de Valladolid para promover este tándem, fe y derechos humanos, pero también otros diálogos entre fe y cultura, fe y ciencia, fe y solidaridad. En definitiva, un servicio conjunto a la comunidad universitaria en busca de un fin, el bien común. Así que me van a permitir que agradezca a Sole Losada, también a Fernando Bogónez, aunque hoy no ha podido acompañarnos, y a todo el equipo de trabajo que hace el aula de Teología de la Universidad de Valladolid, que ha querido también hoy apoyar esta actividad para ayudar así a construir una sociedad tolerante y respetuosa. Agradecemos también la presencia de autoridades civiles, militares. Nos acompañan representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, a los que damos las gracias y la bienvenida a este acto. También nos acompañan representantes de otras confesiones religiosas. Reverendo Luis Alberto Bores, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Castilla y León. Damos la bienvenida también a miembros de entidades educativas, sociales, delegaciones diocesanas, asociaciones. Y, por supuesto, gracias a doña Raquel Martín, responsable de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y a monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, a quien le voy a pedir, si es tan amable, que sea él mismo quien dé la bienvenida. Pues obedezco. Buenas tardes y bienvenidos. La presencia de todos ustedes, de todos vosotros, queridos amigos, expresa hasta qué punto puede existir un interés por la libertad religiosa. Creo que además el interés es algo más que un interés teórico, puesto que somos también conscientes de que en este momento, como se hace constar en el informe que Ayuda a la Iglesia Necesitada va presentando a lo largo de estas semanas por toda España, en realidad por todo el mundo, porque es una propuesta que la Fundación Pontificia realiza para todo el mundo y pone de manifiesto que hoy hay hombres y mujeres, muchos, excesivamente muchos, que son perseguidos por razones de su fe. Este es un asunto incómodo, porque en realidad nos interpela a todos, porque a todos se nos está llamando a ser respetuosos. Nosotros empezamos a vivir en una sociedad española en la que hay convicciones religiosas diferentes, y así estamos llamados a una acogida y a un respeto mutuo, al mismo tiempo de encontrar un espacio común. Hablar de libertad religiosa de manera sorprendente habla de derechos humanos, de derechos del hombre, pero también, y esto puede parecer políticamente incorrecto, de derechos de Dios. Y los derechos de Dios radicalizan los derechos humanos, porque de alguna forma les sitúan de una manera nueva en el espacio y en el tiempo. Por eso, gracias por su participación y que este acto avive en nosotros la conciencia de que hay hombres y mujeres que sufren a causa de su fe religiosa, que testimonian todavía hoy con el derramamiento de su sangre a veces la fe que profesan, y que al mismo tiempo, en una época en el que Occidente habla de una necesidad de regeneración democrática, caigamos en la cuenta de que para esa regeneración de la democracia quizás deba de cuestionarse si debe de dejar entre paréntesis la cuestión religiosa
los derechos de Dios, para poder afirmar con fuerza los derechos de cada hombre, de cada mujer, de cada persona en definitiva. Bienvenidos y dispongámonos a escuchar información y testimonios. Este informe, Libertad Religiosa en el Mundo, que presentamos hoy aquí en Valladolid, lo cierto es que el pasado 10 de octubre lo recibió el Papa León XIV durante una audiencia que mantuvo con el equipo directivo de ayuda a la Iglesia necesitada. Raquel, ¿cómo lo acogió el Santo Padre? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias en nombre de Ayuda a la Iglesia Necesitada, a la Archidiócesis, a la Universidad, a todos ustedes, que verdaderamente desde aquí impresiona ver tantos rostros con los ojos abiertos, deseando entender más qué significa este derecho y cómo nos afecta a cada uno de nosotros aquí, aquí, y en consecuencia también en tantos países que lo vamos a ir desgranando en estos minutos. Ojalá que cuando salgan por esta puerta después de 1 hora y cuarto, si vamos bien de tiempo, Javier, prometemos, iremos controlando, hayan aprendido un poco más de lo que supone este derecho fundamental, o sea, que estén con los ojos y el corazón bien abiertos para que sepamos transmitírselo. Esperemos que seamos capaces de ello y cada uno de los que estemos aquí seamos unos ciudadanos todavía más de primera, de ciudadanos enteros, con plenos derechos, y podamos contárselo luego a todo el mundo lo que está ahora mismo en juego a escala planetaria. Pues sí, una semana antes del lanzamiento de este informe nos recibió el Papa al equipo directivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional. Le presentamos las conclusiones de este informe, que son las que vamos a explicarles ahora mismo a todos ustedes, a todos los que están aquí en Valladolid, el mismo informe. Y verdaderamente para nosotros fue un respaldarazo que el Santo Padre nos alentara a seguir trabajando para la difusión y para la defensa en nuestras 24 oficinas que tiene Ayuda a la Iglesia Necesitada en todos los continentes, para decir alto y claro que de lo que estamos hablando no es ningún privilegio de ninguna religión, sino que es un derecho humano básico, y que la libertad religiosa no es una cosa opcional a la que haya que tolerar, sino que es esencial en el desarrollo integral de cada persona humana. Es un derecho individual. Ahora lo iremos hablando un poquito más adelante, ¿no? Bueno, este recibimiento, esta audiencia del Papa coincide además con 25 años que lleva Ayuda a la Iglesia Necesitada hablando de la libertad religiosa. Yo vine por primera vez a Valladolid hace 8 años, que algunos de los compañeros de la Fundación me han enseñado algunas fotos, aparte que era una niña, y digo, madre mía, cada año veo más gente en esta preciosa ciudad que se congrega una tarde, en concreto de octubre, para conocer de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces no nos vamos a callar y vamos a intentar proclamar a los 4 vientos la necesidad y la defensa de este derecho. Raquel, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? Porque estamos en 2025, año santo, ya bien avanzado el siglo XXI. ¿Por qué seguís considerando necesario publicar informes como este? Bueno,
En primer lugar, porque es el único informe elaborado por una organización en el que analiza este derecho humano, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante en qué consiste, para todos los países del mundo, no solamente para unos cuantos, y que analiza cómo está respetado o violado para todos los credos, para todas las religiones. Entonces, es un informe que creemos que, como decimos, es muy pionero y muy único, y en el que puede arrojar objetividad para sacar la foto que ahora vamos a ver de cómo está, ¿no? Hemos avanzado ya ese respaldo legal que hay en torno a este derecho, pero me gustaría preguntarles, y les pregunto a los dos, desde su propia experiencia, desde el ámbito de la comunicación, desde el ámbito eclesiástico, ¿qué es para la directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y qué es para el arzobispo de Valladolid la libertad religiosa? Don Luis, le dejo a usted. La libertad religiosa está en la base de la libertad de conciencia. Digamos que cuando hablamos de conciencia hay como un nivel más superficial, que es la conciencia psicológica, la conciencia que me permite decir y ponerme delante de ustedes y decir soy Luis. Si yo me presentase aquí esta tarde y dijera soy la fallera mayor, ustedes dirían este señor ha perdido la conciencia. La conciencia a un nivel psicológico. Hay otro nivel de conciencia, que es la conciencia moral sobre el significado del bien y el mal, que es bien importante y que a veces en nuestras propias sociedades echamos de menos esta conciencia moral, este respeto al bien, ¿no? Pero debajo está esta otra conciencia, la conciencia que me permite caer en la cuenta de quién soy en el significado entero de la existencia, de quién soy situado en el espacio y en el tiempo. Es una conciencia iluminada, es una conciencia que me permite caer en la cuenta de que hay un enlace, lo dice un creyente, entre lo humano y lo divino. La conciencia religiosa nos permite, y acabo, caer en la cuenta de que somos alma, de que el alma es la forma del cuerpo, de que nuestro cuerpo es un cuerpo alentado, es el alma inmortal, el alma que hoy que se habla tanto de inteligencia artificial, y al hablar de la inteligencia artificial se suele poner dos dedos como queriendo replicar la Capilla Sistina, el de un robot y el de un humano. Pues el alma es el toque divino. Y ahí está el hondón de la conciencia. Y por eso es fuente de todas las conciencias y de todas las libertades. Porque por el alma, que es inmortal, se está dispuesto a dar la vida del cuerpo que es mortal. Por eso tiene una importancia tan grande. Por eso también escandaliza tanto la persecución religiosa. Y digámoslo, escandaliza tanto que creyentes persigan a otros creyentes. Porque muchas de las causas de persecución religiosa hoy no podemos esconderlo. Tiene que ver con convicciones religiosas. Es verdad que a veces manipuladas, que a veces mezcladas con intereses políticos, pero se dan. La OTAN ha creado hace unos meses un departamento que tiene que ver con la defensa y con la guerra, que es un departamento que tiene que ver con el control de la conciencia, como un nuevo instrumento de defensa, porque hay ataques a la conciencia por el poder de la inteligencia artificial y porque también la OTAN se plantea la posibilidad de atacar a otros, no con drones, que es lo que ahora está de moda, sino con algo que domine la mente, la conciencia. Por eso es tan importante
el cultivo de la conciencia vinculada a la convicción de que somos alma y cuerpo. Raquel. Bueno, después de esta lección magistral, tan divulgativa por otro lado, ustedes todos tienen en su mesa, en sus sillas, pues un manifiesto, un boletín de ayuda ilimitada, en el que viene el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando del artículo 18. Cuando se elaboraron los derechos humanos no significaba que el uno fuera más importante que el 18, pero obviamente el que esté en el número 18 tampoco hay que pasarlo por alto. Y lo que dice es que cuando ustedes le vayan a casa ahora, es que hemos estado en una charla aquí en la universidad, en la Facultad de Derecho sobre la libertad religiosa, seguro que alguno de sus hijos le dirá, ¿qué es la libertad religiosa? ¿No? La pregunta que nos ha hecho Javier. Bueno, pues toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, en público o en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bueno, este artículo es para enmarcarlo. Tendremos que tenerlo todo para enmarcarlo. ¿Y por qué? Porque significa tanto. En primer lugar, la libertad religiosa no es solamente la libertad de religión, no es un derecho para las religiones. Como he dicho al comienzo, es un derecho individual, no es un derecho de los cristianos, de los católicos, de los sunitas o de los budistas o de los hindúes. No, es un derecho individual como todos los derechos humanos, en el que, atención, lo primero que viene aquí, tiene 3 patas. Cuando hablemos de libertad religiosa, acuérdense ustedes de una banqueta que tiene 3 patas, que es pensamiento, conciencia y religión, junto. Que mi libertad religiosa implique mi conciencia, mi pensamiento y también mi religión. ¿Por qué? Porque ahora la moda de la mentalidad dominante es separarlos. De tal manera que si yo no hago una objeción de conciencia, bueno, es que esto es por la libertad de religión, pero tú, como persona, no te tiene que afectar y puedes actuar y trabajar y te imponen a lo mejor hacer cosas que van en contra de tu libertad religiosa. Porque mi libertad religiosa no es solamente la libertad de religión, es de pensamiento y de conciencia. Tiene 3 patas que son indisolubles. ¿Ok? Entonces, no es que me digan, no, tú puedes ir a tu religión y tú puedes rezar en casa, pero aquí en el trabajo haces lo que todos. Pues no. Mi libertad religiosa me ampara mi derecho a pensar y a creer, tener la conciencia que decía don Luis y tener un pensamiento y una religión que están inertes juntos en un único derecho, que luego pueda ir, creer, buscarlo, desearlo, como decía don Luis. Está en el alma de cualquier persona que está en esta faz de la tierra el deseo de buscar al misterio, a la X, al destino, a Dios, a Yahvé, a Alá, al quien sea, sean muchos, si son politeístas, sea uno. Este es un derecho que viene, como decía, en el alma, en nuestro corazón, ¿no? A vivirlo, a buscarlo, a creer. Eso es inmanente a la persona, ¿no? Acordaros de estos adjetivos: creer, a mantener, a buscar, a vivir. Y luego sigue diciendo este artículo, a vivirlo individual o colectivamente, en público y en privado. Que yo lo pueda expresar, que me afecte no solamente a mis domingos de misa o mis viernes en la mezquita, no, que me implique y que lo pueda expresar y manifestar. Entonces, son como detalles en donde vemos que no solamente afecta a los de Nigeria, que también nos afecta aquí a nosotros, y lo vamos a ir viendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y además este derecho, y voy muy rápido, nosotros decimos el derecho a libertad religiosa es como un tejado donde hay muchas tejas, pero atención, y lo vamos a ver ahora en estos países donde no hay libertad religiosa, de repente un día te quitan la libertad de expresión y ya no hay medios, por ejemplo, más que uno, el estatal, te quitan la libertad de reunión, la libertad de voto, de repente te quitan la libertad de educación, ya no puedes educar como quieres.
te van quitando tejitas y al final te encuentras totalmente desprotegido y ya no hay libertad religiosa. Porque este derecho no se pierde de la noche a la mañana, ojo. En estos países que vamos a ver ahora en rojo no se pierde de repente un día, ¡bum!, y te quitan la libertad religiosa. Se van cayendo tejas fundamentales y te quedas, de repente no puedes hacer no puedes tener la libertad de manifestación. Por eso decimos además que el derecho a la libertad religiosa es un derecho raíz. Y en estos países, atención, donde no hay libertad ni de voto, no puedes objetar, no puedes educar a tus hijos como quieres, no puedes tener libertad de expresión, no puedes, todos estos derechos humanos, de repente, si rascamos detrás, es que no hay libertad religiosa. Entonces, la libertad religiosa es el termómetro de las democracias y el termómetro de un Estado en pleno derecho. Allí donde hay libertad de expresión, aparte de que hay otras muchas grandes ventajas como crecimiento económico, hay paz, hay tolerancia, hay democracia, hay respeto y hay todos los derechos fundamentales. Un termómetro que efectivamente, como bien decía Raquel, trasciende solamente no solo el ejercicio del culto, sea en privado, sea en público, de alguna manera impacta, ¿no? en cómo enseñamos, en cómo trabajamos, también en cuestiones que están de actualidad, y aquí ha salido mucho esa palabra, conciencia, la objeción de conciencia, también entra en juego. Y hablando de termómetros, en Ayuda a la Iglesia Necesitada han querido tomarle la temperatura a cómo está la relación laicos-libertad religiosa. Así que, si les parece, vamos a ver también cómo es esa relación de los laicos con la libertad religiosa actualmente. En concreto, para los laicos y las laicas, poder vivir la fe en la vida corriente es algo fundamental, porque tenemos que poder demostrar nuestra fe y vivirla públicamente en la cultura, en nuestra familia, en nuestros entornos laborales. La fe no se puede restringir a la esfera privada. Por eso, cuando somos obligados a restringir nuestra fe a los espacios ocultos, es como si viviéramos divididos, como si viviéramos amputados. Los profesionales sanitarios somos personas que atendemos a otras personas en situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad, de sufrimiento, de incertidumbre. Ponerse a disposición de los que sufren requiere honestidad, equilibrio y empatía para poder conectar con ellos y dar respuesta a sus necesidades. Hay que ser uno mismo para poder ofrecer lo mejor de uno mismo. Los principios, los valores, las propias convicciones, la fe, la libertad de conciencia forman parte de la propia identidad. Nadie, en nombre del trabajo, puede obligarnos a actuar en contra de nuestra propia conciencia. La libertad religiosa significa la posibilidad también de acompañar y de defender a aquellos que expresan libremente su confianza, su fe, sus expresiones también espirituales propias, y que lo puedan hacer con las garantías suficientes, tanto de derechos como también personales, para que no solo sea un respeto de una libertad como un derecho fundamental, sino que sea también la posibilidad de un crecimiento personal y sobre todo de evitar la persecución de esas libertades y de esos derechos personales. Este informe Libertad Religiosa en el Mundo que le tenemos aquí, son más de 1000 páginas, si no me equivoco, analiza la situación en 196 países. Raquel, ¿qué datos de especial relevancia se extraen de este informe? Y no sé si hay algunos países, tú hablabas de países en rojo, donde es más hostil esa relación con la libertad religiosa. Sí. Vamos a ver la foto, si me dijerais ahora mismo. Vamos a ver cómo está la libertad religiosa. Hacemos un clic, una foto, y vamos a poner el mapa de la libertad religiosa hoy. Que lo vamos a ver ahora. El mapa, ahí. 2 colores, naranja y rojo. De norte a sur, de este a oeste. No hay continente prácticamente que no esté salpicado con graves violaciones de la libertad religiosa en el mundo. Todos estos estamos hablando de 62 países a escala planetaria. Y lo peor de todo es que muchos países que llevan coloreados desde hace muchos años, es que cada vez la situación va a peor, que ya no lo podemos poner de color más rojo.
es decir, es un derecho en caída libre. En naranja significa aquellos países donde se discrimina por causa de la fe a los creyentes. Es decir, bueno, pues que tienen determinadas restricciones para acceder al trabajo, viven en determinados guetos, no tienen los mismos oportunidades laborales y encima, bueno, pues las autoridades miran para otro lado, ¿no? Que es la categoría de la discriminación. Todo esto está con una metodología, el informe, y como os he ido contando, de los 196 países. Y luego está en color rojo aquellos países donde hay un salto más, donde se persigue por causa de la fe. Aquí ya empieza a haber crímenes de odio, violencia, no se permite la expresión de las comunidades religiosas, hay ataques, hay amenazas, hay intentos de expulsar y de asfixiar a las minorías religiosas del credo que sea. Y lo peor de todo es que la mayoría de estos países en rojo, las autoridades no hacen nada para detener a los autores o a los perpetradores de estos delitos, e incluso son ellos los que la alientan, los que no quieren que en sus conciudadanos puedan tener libertad religiosa. Es decir, con total impunidad se cometen ataques y estas violaciones a los creyentes de los determinados países. Lo peor de todo es que África cada vez está más coloreado, de rojo y de naranja, aparte de los de siempre. Y atención, América Latina, estamos viendo que cada vez empieza a estar más en el mapa. El año pasado entró por primera vez Nicaragua de color rojo, y este año, aparte de Venezuela, donde se discrimina según nuestro informe, donde está Cuba, donde está Haití, aparece México. Lo vamos a ver un poquito más adelante, las causas del crimen organizado, ¿no?, que atacan contra la libertad religiosa. Ahora lo vamos a ir viendo. Otra de las consecuencias que preguntábamos, grandes titulares, ¿qué nos dice el informe de libertad religiosa? Bueno, en 46 de estos países las perspectivas son cada vez peor, cada vez más alarmantes. Si sumamos los colores naranjas y amarillos de todos los países, estamos hablando de 62 países, donde estamos hablando de 2/3, casi 2/3 de la población mundial. En 24 se sufre persecución, en 38 discriminación. Eso significa que 64,7, casi 65% de la población mundial, 5.000 millones de personas, viven en países donde hay graves violaciones contra la libertad religiosa. O sea, un escándalo, y vemos que cada año va en aumento. Lejos de intentar que en el pleno siglo XXI pareciera que esto fuera una cosa cada vez más minoritaria, vemos que está cada vez aumentando y aumentando, ¿no? Y otra de las grandes conclusiones que saca este informe de la libertad religiosa es que empezamos a ver países dentro de Occidente y dentro de los países calificados en nuestro informe de la OCDE, donde empiezan a tener lupa, que son países en observación, donde pueden empezar a haber luces de alarma. Todavía no llegan a la categoría de naranja y todavía no llegan a la categoría de discriminación, pero ningún país empieza ya a estar libre, ¿no?, de este peligro. Hemos citado, entre otras, por ejemplo, la inteligencia artificial, el crimen organizado. ¿Cuáles son las amenazas, las principales amenazas para la libertad religiosa? Sí. Antes de darte las amenazas, te voy a dar el dato porque seguro que me lo preguntarían. Vale, de todo este mapa, ¿qué pasa con los cristianos, no? Bueno, pues según nuestro informe, 413 millones de cristianos hoy, ahora mismo, en octubre del 25, viven en países donde su libertad religiosa es gravemente violada. De esos 220 están expuestos a la persecución. ¿Qué significa? Que 1 de cada 10 cristianos en el mundo está expuesto a sufrir gravemente por llevar la cruz, por seguir a Jesucristo. Miren a su derecha y a su izquierda, cuenten 10. 1 de cada 10 hoy en día está sufriendo esta vulneración, ¿no? Estos son los datos, hay muchos más, ¿no? 1 de cada 3 países se destruye las propiedades y los templos de los cristianos, y 1 de cada 3 países del mundo, 1/3 de los países, los cristianos han sido víctimas de ataques físicos o verbales por su fe, ¿no? Me preguntabas por las tendencias, ¿no? Las amenazas. Las amenazas, las amenazas. Bueno, según nuestro informe, ¿quién amenaza? ¿Quién son los que colorean el mapa en rojo, en naranja? ¿Quién son los que persiguen? ¿Qué es lo que está pasando? Mira,
la amenaza principal a la libertad religiosa hoy son los autoritarismos, el autoritarismo. Los totalitarismos, pensaríamos que esto es propio del siglo XX, ¿no? Pues no. Lejos de pensar que no, en 52 países en el mundo los autócratas, los autoritarismos no permiten la libertad religiosa. Corea del Norte, China, Eritrea, estos países, en rojo está también Nicaragua, que son unos autócratas donde no permiten ya la expresión y la vivencia de los creyentes, sea del que sea, ¿no? En Corea del Norte, por ejemplo, sabemos, nos ha llegado información de que si ustedes tienen ahora mismo un móvil en sus bolsillos, en sus bolsos, cada 5 minutos de cada móvil de cada ciudadano en Corea del Norte, las autoridades están haciendo un pantallazo de la pantalla para vigilar y acosar y tener a toda la población rastreada para ver qué es lo que tiene en su... qué es lo que está... O sea, monitorizan absolutamente todo. Y como decía don Luis, la inteligencia artificial está ayudando, se está convirtiendo en todos los instrumentos digitales, todo el desarrollo digital, incluido la inteligencia artificial, en una poderosa arma de vigilancia, de control y de acoso de la población y, por supuesto, de si entras o no sales de una determinada iglesia, qué es lo que lees, qué es lo que estás haciendo. O sea, la inteligencia artificial, vamos, está sirviendo para estos autoritarismos como el instrumento de persecución. En China hay más de 700 millones de cámaras públicamente en las calles donde vigilan dónde y sale cada persona, y cada persona tiene un número y es valorado como ciudadano bueno, malo, regular, y si tú estás calificado con un determinado número no puedes acceder a un determinado trabajo y al final eres penalizado y al final eres castigado, perseguido, pero así de veces. El segundo causa de hoy por hoy quien ataca la libertad religiosa, el extremismo religioso, el terrorismo, especialmente el terrorismo yihadista, ¿no? En África, como estamos viendo, que de Oriente Medio, donde surgió el Daesh, de las llanuras de Irak y de Nínive, que se les derrotó militarmente, que no civilmente, que no ideológicamente, que no culturalmente, militarmente sí han bajado a África. En África tienen gobiernos débiles, recursos naturales, quieren territorio, adoctrinan a los jóvenes, extienden la Sharia y atacan a todos los que no quieren sumarse a su causa, ¿no? O, por supuesto, los cristianos los primeros, siempre. Burkina Faso, Mali, Nigeria, toda la parte del Sahel. Hoy mismo se está dando cita todo el terrorismo yihadista internacional del mundo. Lo que pasa es que es África y a nadie nos interesa, pero esta es la segunda gran causa. El nacionalismo no religioso, lo que contaba antes de India, Myanmar, lo vamos a ver ahora. En India, todo nacido en India tiene que ser hindú, en Myanmar todo el mundo tiene que ser budista, y además con unos acosos, con leyes anticonversión que son absolutamente intolerantes en países como India, que se supone que son democracias y no permiten las minorías. Y el otro de las causas que nos revela este informe es el crimen organizado, que cada vez tiene mayor peso, que es el exponente de México que me preguntabas, Javier. ¿Por qué? Porque los creyentes, en este caso los pastores o los sacerdotes, denuncian la corrupción, son personas libres del poder, no se someten a estas bandas criminales, protegen a los débiles, tienen afán de convocatoria, y eso los crímenes organizados muy potentes no lo permiten, no toleran. Es su pueblo, su territorio, aquí mando yo. Otras consecuencias, las guerras en estos 2 últimos años, madre mía, gravemente están fulminando la libertad religiosa. Gaza, Tierra Santa, estamos hablando de Ucrania, Rusia, Sudán. Atención, en este informe Ucrania, tanto Ucrania como Rusia aparecen en una categoría de naranja, que esto no estaba. La guerra de Ucrania ha provocado un ataque a la libertad religiosa que ha saltado por los aires, tanto en Rusia como en Ucrania. Es muy preocupante. ¿Y qué pasa cuando no hay libertad religiosa? Que los desplazamientos masivos son la crisis migratoria mundial que hay, esconden una persecución religiosa que no se denuncia, que nadie dice, que todavía hay que oír a día de hoy que lo que está pasando en Nigeria es por consecuencias del cambio climático y de factores económicos. Y hay una agenda religiosa detrás.
que no se denuncia. El auge del autoritarismo, como estamos diciendo, el terrorismo yihadismo que cada vez se está adaptando y se está expandiendo, el nacionalismo no religioso, el crimen organizado. Atención, lo que está pasando en Occidente, como decía antes, ¿no? Cada vez hay menos objeción de conciencia y más ataques, no solamente a los ataques a raíz del atentado de Hamás, los ataques antisemitas y a los musulmanes se ha disparado en todos los países occidentales. También en nuestros templos de los cristianos y las profanaciones también van en aumento. Como decía don Luis, hay una falta de respeto al otro, a los que llama la atención, ¿no? La persecución digital a través de la inteligencia artificial. Estamos balbuceando. Dentro de 2 años, cuando vengamos a Valladolid, seguro que será uno de los, porque estamos empezando, pero atención, la poderosa arma de la inteligencia artificial se va a convertir en uno de los mayores peligros para la libertad religiosa, como ya nos dicen, ¿no? ¿Qué está pasando? La mujer, ser mujer y creyente, hoy en día, en Pakistán, como lo vamos a ver a continuación, eres carne de cañón de ser claramente perseguida, ¿no? Y sin embargo, este informe también dice que contra todo este foto que podría parecer pues muy desoladora, porque lo es, a contracorriente, cuando verdaderamente la persona es religiosa, los credos se juntan y hay puentes de entendimiento, de instrumentos de paz, de diálogo interreligioso que permiten la convivencia pacífica de tantas sociedades, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Pues ya que citaba Raquel a Pakistán, vamos a hacer ese viaje porque la mejor manera de entender alguna de esas amenazas es poniendo un ejemplo concreto. Viajamos a Pakistán. En Pakistán, la libertad religiosa está gravemente amenazada. Las acusaciones de blasfemia se han multiplicado en los últimos años, desatando una ola de violencia sectaria, linchamientos y ataques contra las comunidades cristianas y otras minorías. Cada año, entre 500 y 1000 niñas cristianas e hindúes son secuestradas, convertidas a la fuerza al Islam y obligadas a casarse con sus secuestradores. Detrás de cada cifra hay una familia rota, impunidad y un silencio impuesto por el miedo. Mientras tanto, el país vive una grave crisis política y económica, en un contexto de creciente poder de los grupos extremistas, impulsado por la toma de posesión de los talibanes en la vecina Afganistán. Las leyes, la violencia y el miedo siguen marcando el destino de las minorías en Pakistán, uno de los países del mundo donde vivir la fe es un verdadero acto de valentía. Vamos a volver a España, donde en el periodo analizado por este informe se registraron varios incidentes, incluso con víctimas mortales, pero también eliminación de símbolos religiosos en espacios públicos, profanaciones, delitos de odio o episodios, según refleja, en los que la libertad religiosa y la libertad de expresión entraron en conflicto. Monseñor Luis Argüello, ¿es la libertad religiosa un tema prioritario para la Iglesia y para los obispos españoles? Bueno, ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Sin esta libertad religiosa es imposible vivir la experiencia que nosotros proponemos, ¿no? De encuentro con Jesucristo y de conversión. También, amigos, hemos de reconocer humildemente, ¿no?, que nosotros salimos de un largo periodo histórico en lo que éramos católicos por haber nacido en España. Y estamos haciendo una travesía nueva en la que el anuncio del Evangelio es ofrecido a la libertad del corazón, ¿no?, para que pueda ser acogido el Evangelio, Jesucristo, de una manera nueva. Entre nosotros, evidentemente, no hay las amenazas a la vida y a la libertad religiosa del testimonio que acabamos de escuchar, ¿no? Pero, sin embargo, hay como algunos pequeños
timbres de alarma, ¿no?, respecto a cómo se plantea la objeción de conciencia y la promoción de conciencia, a lo que significa poder hacer propuestas que nacen del Evangelio y que salen de lo que en la jerga de los medios llamamos lo políticamente correcto. En legislaciones que hay en España como en otros países de Occidente, en lo que incluso rezar para que el drama del aborto pueda desaparecer de entre nosotros es considerado una amenaza, ¿no? No quiero, Dios me libre, poner en comparación unas situaciones y otras, porque en realidad el testimonio de esta hermana, como el de otros creyentes de otros sitios, ¿qué es lo que pone en cuestión? Nuestra mediocridad. A veces, amigos, lo digo desde la experiencia de la Iglesia Católica, a alguien le planteas que no hay Eucaristía en una parroquia a las 11 porque se cierra y que hay que trasladarse a celebrar la Eucaristía a 400 o 500 metros, y eso parece una dificultad altísima, ¿no? ¿Por qué os digo estas cosas, no? Porque sin dejar de estar en el asunto de hablar de la libertad religiosa en el mundo, para nosotros el testimonio de estos hermanos de África y de Asia, en realidad es para nosotros una fuerte llamada, es una salida a la mediocridad. Yo he tenido la suerte de estar en las 2 sesiones, en los 2 meses de octubre pasados del Sínodo de los Obispos, con una presencia grande de católicos asiáticos y católicos africanos, que es donde la Iglesia está creciendo más. La Iglesia está creciendo más donde es perseguida. Entonces, bueno, lo dejo ahí. No para decir bienvenida a la persecución, no. Y más aún cuando es a causa del sufrimiento de tanta gente, ¿no? Pero sí para decir, bueno, tomemos conciencia de lo que significa la libertad de conciencia. Y ante esa llamada que hacía el arzobispo, Raquel, ¿qué podemos hacer nosotros, todos los que estamos hoy aquí en Valladolid, para colaborar en esa defensa de la libertad religiosa? Somos una familia, la Iglesia, ¿no? Entonces, yo lo decía, creo que era San Pablo, don Luis, ¿no? Cuando te duele una muela, te duele todo el cuerpo, ¿no? Si te duele un brazo, te duele todo el cuerpo. Pues a mí me duele las lágrimas de la hermana, ¿no? Entonces, en primer lugar, sostenerles en la fe es, por nuestra parte, sostener gracias a nuestra oración. Ellos están construyendo la Iglesia con su sí allí, escondidos y dando la vida, ¿no? Pues nosotros aquí les sostenemos con la oración y diciendo nuestro sí al Señor en nuestra circunstancia, que es la que tenemos aquí, ¿no? Uh-huh. Esto es como el puente en primer lugar, ¿no? de unidad, que es lo más precioso que tiene la Iglesia, ¿no? Obviamente. Es en primer lugar, que no nos vayamos. Es una llamada tan grande el escuchar a la hermana Mary de tantos testimonios que nosotros entrar en la página web a diario nuestra, que son un bien para nosotros, ¿no? Son un bien para nosotros, ¿no? Y luego, bueno, pues por primera vez ayuda a la Iglesia necesitada, por primera vez en sus 75 años que lleva a escala internacional. En España llevamos 60, que este año estamos en el año de la esperanza, cumplimos 60 años. Uh-huh. Por primera vez hemos dicho, tenemos que intentar hacer algo más, ¿no? Porque informe tras informe y año tras año, como hemos comentado al principio, donde cada vez vemos este derecho en caída libre, vamos a movernos. Tenemos que intentar hacer algo por nuestra parte. Entonces, por primera vez este año, Ayuda a la Iglesia Necesitada a escala internacional está impulsando un movimiento internacional en defensa de la libertad religiosa, firmando un manifiesto único en las 24 oficinas en todos nuestros países que estamos recogiendo firmas,
que vamos a presentar ante grandes personalidades y altos cargos de las Naciones Unidas, de la ONU, de la Unión Europea, del Consejo, Cuerpo Diplomático, y vamos a intentar por lo menos decir, esto no puede estar pasando, basta ya. Y entonces vamos a hacer un manifiesto, que lo tienen todos ustedes también, además del boletín, tienen ustedes también un flyer donde pone el manifiesto por la libertad religiosa, donde nosotros en España, Francia, Portugal, el Reino Unido, Italia, por supuesto toda Europa donde está presente, en países como Corea del Sur, que tenemos oficina, tenemos oficina en Chile, en México, vamos a levantarnos todos los que quieran venir con nosotros esta bandera de defensa de la libertad religiosa, y en este manifiesto que lo van a encontrar ahí, ¿qué queremos? ¿Qué queremos pedir? Bueno, pues queremos pedir que todos los gobiernos, a todas las instituciones internacionales, a todos los gobiernos democráticos, que condenen, por fin, que condenen la persecución religiosa, que sancionen a los regímenes que violen la libertad religiosa, que hagan de este derecho su prioridad, porque se trata de un derecho humano, como estamos diciendo, y que promuevan iniciativas educativas y legales para protegerlo. Segunda cosa, que se proteja a las comunidades religiosas en riesgo, para evitar migraciones forzadas y que desaparezcan, como está sucediendo, de sus tierras ancestrales. Tercero, pedimos también que las personas y los grupos que sufren persecución religiosa hoy en día reciban la ayuda urgente y asistencia legal necesaria, que no se están produciendo. Es un manifiesto íntegro que lo pueden ver en la página web manifiestolibertadreligiosa.org.es.com. Cojan ahora mismo todo el mundo su móvil y a firmar todos en este manifiesto en defensa de la libertad religiosa y se unan para conseguir el mayor número de firmas, porque es lo mínimo que podemos hacer ante esta grave violación que vemos año tras año y que objetivamente no es justo. Pues expresar ese sí al manifiesto en este acto que va llegando a su fin. Vamos a ver primero un vídeo sobre ese manifiesto. Vivir y expresar tu fe públicamente aquí y en Nigeria es tu derecho. Elegir cómo educar a tus hijos aquí y en Pakistán es tu derecho. La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial. Tú puedes hacer algo. Entra en manifiestolibertadreligiosa.es y firma con ayuda a la Iglesia necesitada. Pues ahí tienen esa posibilidad de firmar el manifiesto y ahora sí, este acto va llegando a su fin y vamos a pedir a José Manuel Mariscal que suba a este escenario porque vean si actos como este dan frutos, que hace 2 años en la presentación que se hizo de aquel informe de libertad religiosa, germinó entre algunos fieles la posibilidad de implantar aquí ayuda a la Iglesia necesitada y ahora 2 años después tienen delegado, tienen delegación propia, tienen sede y aquí está José Manuel Mariscal, que es uno de los principales responsables de que hoy estemos todos aquí hablando de libertad religiosa. Así que José Manuel, tuya es la palabra. Buenas tardes. Permítanme que dé gracias en primer lugar a la hermana, yo también me emociono, por su testimonio valiente, sincero, sencillo, humilde, de los que buscan al Señor y sufren persecución por su causa. Ella es digna de admiración por este testimonio vivo. Gracias, don Luis, por presidir este acto por la libertad religiosa. Autoridades y representantes de instituciones públicas y académicas, religiosas, cofradías, gracias por su presencia. Gracias, padre Fernando Bogónez y Soledad Losada del Aula de Teología, por ser coorganizadores con la Fundación y posibilitar hacer la presentación en esta plaza pública, en esta ágora del saber que es la universidad. Y a las delegaciones diocesanas, Ecumenismo, Familia y Vida, Apostolado Seglar, entre otras. Gracias, Javier, por esta presentación que con tanta profesionalidad ha realizado. Gracias, compañeros y voluntarios de ACN, porque desde hace 2 años, en un acto similar, como nos ha recordado Javier,
similar a este, escuchamos de usted, don Luis, un deseo que llevaba en su corazón: que hubiera en Valladolid una delegación de nuestra fundación. Esa palabra, inspirada por el Espíritu Santo, llegó a nuestros corazones y brotó en el nuestro un deseo de compromiso. Hoy es una realidad. Y fue en el año jubilar del Corazón de Jesús el primero en el que comenzamos nuestras andaduras. Sin duda, es uno de los frutos de esa celebración. Durante estos 2 años han sido muchas actividades puestas en marcha: visita a los arciprestazgos, parroquias, cofradías, conventos, misas, vigilias de oración, horas santas, adoraciones, rosarios, viacrucis. Destacar la gira de 2 objetos profanados, una cruz y un cáliz procedentes de Caracol, Irak, con el que celebró usted la misa crismal del Jueves Santos. También la Red Week de noviembre del año pasado, iluminando de rojo templos y otros espacios. Gracias, don Luis, por el apoyo incondicional de pastor y padre. ¿Y qué es ACN? Mire, ACN nació en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Pío XII, viendo las necesidades de los cristianos que vivían en campos de refugiados de Alemania, le encarga al padre Berenfrey von Straten que les asista económica y espiritualmente. Desde entonces tienen como misión la denuncia profética de la Iglesia sufriente por la persecución. Nuestros proyectos son de ayuda a la evangelización prioritariamente. 3 patas sostienen esta misión: la información de lo que acontece a nuestros hermanos por medio de actos como este, boletines de campaña, programas de televisión, redes, exposiciones, conferencias. Lo que no se conoce no existe y no se puede amar. La oración, segundo pilar, por medio de los actos de piedad ya enumerados anteriormente. Donde no llegan nuestros pies, puede llegar nuestra oración. Escuché a un padre nigeriano en la radio. Mucho podríamos hablar de cómo la oración sostiene a estos hermanos. Marí nos ha hablado de esa fe de nuestros hermanos de Myanmar. Ellos lo cuentan en numerosos testimonios. El tercer pilar es la caridad. Para comprar ladrillos, para reconstruir una capilla destruida, pagar los estudios o sostener a los sacerdotes, religiosas, catequistas, materiales para la evangelización como Biblias, medio de transportes, etc., se necesitan recursos económicos. Y ahora, como maestro jubilado, pero maestro, estamos en una institución académica y permítanme que les ponga unos deberes. Mi nieta mayor me decía el otro día: abuelo, ¿tú cuando eras maestro ponías deberes? Le digo, sí. Dice, 6 ejercicios. Le digo, ¿y más? El jolín, me dijo ella. Pues bueno, permítanme que les ponga unos deberes. Primero, que conozcan esta realidad de cristianos perseguidos, de fuentes que trabajan a pie de obra. Segundo, difundan, hablen de ellos por medios de la palabra oral o de la palabra digital. Comprométanse, háganse benefactores de ACN. Y les invitamos a ser los mejores de la clase, ser voluntarios en esta delegación. Al compromiso laical nos invitaba don Luis en su penúltima carta pastoral del 15 de octubre. Podremos llegar a más sitios y sostener mejor a la Iglesia sufriente por la fe. Nuestra sede está en el Centro de Espiritualidad y pueden encontrar nuestros teléfonos en los boletines y en las redes. Otro deber: firmen y difundan el manifiesto que hemos presentado. Seamos agentes del bien.
tienen esta hojita donde pueden escanear para entrar y firmar digitalmente. Y a la salida encontrarán a los voluntarios que les explicarán el cómo pueden hacer estos compromisos y más documentos en papel para poder firmar si no dominamos el tema digital. Así como la promoción de artículos de ACN que tenemos en la mesa a su disposición. También pueden llevarse para sus comunidades, para sus parroquias, para sus familiares o vecinos, cuantos boletines o documentos para firmar necesiten. Y termino con unas palabras de Isaías. Señor, tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas las realizas tú. Muchas gracias. Lo mejor para despedir este acto es que lo hagamos rezando en libertad, esa oración por los cristianos perseguidos que nos han entregado. Además, a la entrada y teniendo un arzobispo entre nosotros, pues qué mejor que él para dirigir esta oración. Sí, vamos a orar diciendo juntos primero la oración del Padre Nuestro, que nos permite tomar conciencia de ser hijos y hermanos, y luego concluimos con esta oración por los cristianos perseguidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Decimos: Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar a tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues damos una vez más las gracias, por supuesto, a la Universidad de Valladolid por acogernos, a Ayuda a la Iglesia Necesitada, por convocarnos, al aula de teología, a las autoridades que nos acompañan, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Municipal. Gracias de verdad por acompañarnos también, a otras confesiones religiosas. Gracias a todos ustedes y buena noche.